¿Qué pasa, gente? Hay una posibilidad real, muy real, de que Toni Kroos vuelva al Real Madrid. Lo analizamos en este vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo desde un set un poco especial y diferente. Os preguntaréis cuál es y yo os lo voy a decir, mi hotel a tan solo unos metros del estadio del Español, porque en un ratito ya me iré para allá, pero tenía un hueco libre entre, bueno, un poquito de trabajo y demás, y quería hacer este vídeo sobre uno de los movimientos que está preparando el Real Madrid, que está intentando el Real Madrid y que está llamado a ser, bueno, yo creo que un movimiento muy importante, y eso es lo que quería traer aquí y comentar. Sabéis cómo está un poco la situación del entrenador por todo lo que os hemos contado en The Athletic, también un poco mi análisis y opinión en el último vídeo de hace 1 o 2 días, pero aquí quería poner el foco en la figura de Toni Kroos, que creo que es alguien que también puede estar llamado a tener mucha importancia en el futuro, desde un corto plazo a más adelante en el Real Madrid. Contábamos hace 2 o 3 días en The Athletic precisamente que hay una posibilidad real de que Toni Kroos vuelva al Real Madrid. Hay algunos compañeros que han dicho que va a volver seguro, hay otros que decían que el Real Madrid lo estaba valorando. Bueno, a mí no me consta que esté totalmente hecho ni que sea 100% seguro, y luego explicaré un poco más sobre eso. Sí que el Real Madrid lo estaba considerando, por eso, bueno, citábamos al diario AS, que creo que fue el primer medio en poner este tema sobre la mesa, y avanzábamos como actualización que ya había habido contactos entre el Real Madrid y Toni Kroos para explorar un movimiento. Esto es un win-win para mí, para el Real Madrid, y sé que algunos tenéis, no sé si decir, ciertas reticencias o dudas por basándoos en, bueno, en lo que viene haciendo el Real Madrid, en los bandazos que vienen dando, en decisiones que luego no son consecuentes quienes las toman con cómo se ejecutan y los porqués detrás de esas decisiones. Y ya os adelanto, spoiler, que si algo pasa con Kroos, si se termina materializando algo con Kroos, va a ser para que sea bueno, alguien de peso, y que si no, o no será o durará muy poco. Decía que no está precisamente 100% cerrado por eso mismo, porque estaban viendo un poco los detalles, y Kroos es una persona, es un ya ex deportista, pero con alma y visión de deportista muy peculiar. Sabéis que, bueno, es de sobra conocido que es un poco alguien que no se calla nada, que no hace las cosas por hacer, y de hecho, bueno, hay muchos ejemplos. Uno de ellos, cuando se retiró del Real Madrid, por más que intentaran hacerle cambiar de opinión, o por más que se retirara, su último, literalmente, su último partido a nivel de clubes en el fútbol fue la victoria en Wembley de la Champions, de la última Champions del Real Madrid contra el Borussia Dortmund. Y además siendo un jugador muy, muy importante, y luego jugó esa Eurocopa con su selección, eliminado por España a la postre campeona. O sea, poco más se puede decir de los principios y de cómo piensa Toni Kroos. Pocos jugadores han hecho eso. Y una de las cosas que quería hacer Toni Kroos era pasar tiempo con su familia, con su mujer, con sus hijos, alejarse un poco de tanto viaje, 2 viajes por semana, y centrarse mucho en sus proyectos, entre ellos la Toni Kroos Academy. La academia de Toni Kroos es destinada a niños, están, bueno, por gente que conozco que ha podido pasar por ahí, incluso entrenar. Es un proyecto, bueno, bastante ambicioso, pero también que está siguiendo paso a paso para el correcto desarrollo de los chavales, con una buena educación, con una buena base, y en la que Kroos se ha implicado de verdad. Por eso, cuando en el pasado salieron noticias o hubo algunas informaciones de que Kroos iba a volver, prácticamente desde meses después, o incluso semanas de que se anunciara su retirada y que lo dejaría al final de aquella temporada en 2024, hubo este ruido o estas noticias que entusiasmaba o que gustaban a la afición, porque Kroos se fue con el cariño de todo el mundo. Pero Kroos tenía muy claro que quería, bueno, centrarse de verdad en este proyecto de su academia, cosa que ha hecho. Y con el paso del tiempo, 2 años después, sí que está por primera vez más en la idea de decir, oye, qué se puede hacer y cómo se puede hacer. Y en eso están. Hay una decisión que para mí, ya os anticipo y luego entro con ello más adelante, que es que para mí
Kroos tiene que tener la llave y la decisión y la voz cantante del próximo centrocampista, del próximo cerebro del Real Madrid. Y luego os dejo una serie de nombres, pero decía, en el club lo que ven es que Kroos es una persona, es una figura muy útil a todos los niveles, a nivel de representación, a nivel de confección de plantilla por el ojo que tiene, a nivel también de estar un poco en el día a día del club, porque él conoce a muchos jugadores de esta plantilla, porque conoce a la perfección cómo es un vestuario de élite por esos 10 años de 2014, justo después del Mundial y justo después de que el Real Madrid, o meses después de que el Real Madrid hubiera ganado la décima, llegó del Bayern de Múnich y estuvo 10 años en los que se encontró con todo tipo de situaciones y todo tipo de vestuarios en el Real Madrid. Sabe lo que es un Cristiano Ronaldo, un Marcelo, un Benzema, un Vinicius, un Courtois, un Tchouaméni, conoce a todos a la perfección y los ha conocido manejándose muy bien y siendo siempre ejemplar en todo, en renovaciones, al hablar con la prensa, en lo que se decía adentro, y eso es muy valorado. Por lo tanto, es una figura que ahora los modernitos dirían 360, que sirve prácticamente o que en el Madrid le ven que puede tener utilidad en cualquier rol. De hecho, alguno me trazaba paralelismos entre lo que podría ser Kroos y lo que fue en su día Zidane. Sabéis que Zidane, cuando vuelve al Madrid, está un poco de consejero de Florentino Pérez, es uno de los principales impulsores y valedores del fichaje de Rafa Varane. Hay otros también que aconseja y luego también está un poco, bueno, pues poco a poco va haciendo una transición al campo, no al Castilla, fue segundo de Ancelotti, asistente de Ancelotti en el año de la décima, es decir que Zidane hizo un poco esa labor de representación, de asesoría y luego también de acercarse al terreno de juego. Y eso me decía una persona que conoce muy bien al club, que es una vía, un camino que podría seguir Kroos. Para mí, decía que la función más importante a mí me gustaría que hiciera todas, porque creo y que vaya en esa transición precisamente, pero fijaos, le veo más útil en un puesto de integrar lo que es la idea un poco del club en la estructura deportiva y que esté un poquito aquí y allá, que aparte de que creo que no tiene la titulación todavía, que sea entrenador o que forme parte de un cuerpo técnico. Que eso estoy de sobra convencido de que sería importante y de que sumaría y de que sabría hacerlo muy bien. Pero creo que ahora el club está en un proceso de transición muy importante en el que es capital saber sentir las sensibilidades entre lo que pasa en el vestuario, lo que hay en el mercado, la directiva, esas diferentes corrientes que hay dentro del club y que haya alguien con mucho nombre, mucha experiencia y que imponga mucho respeto ahí en esa toma de decisiones. A mí me parece que podría ser, salvando las distancias, un poco lo que consiguió ser después de muchos tumbos en su regreso en 2022 Santi Solari, es decir, un director de fútbol de facto, porque Santi Solari no está ejerciendo ahora como tal por los diferentes o las diferentes situaciones, tanto suyas como de este club que lleva unos tiempos en los que es difícil explicar lo que pasa dentro y por qué. Entonces, un Cross que, como hacía Solari en su momento, esté presente en las reuniones importantes en las que se hable de confección de plantilla, un Cross que esté día a día en Valdebebas y que escuche y mire lo que pasa en los entrenamientos y que el entrenador tenga hilo directo con él y la directiva también, ese nexo un poco lo que hacía en el centro del campo, ser el mejor amigo, por así decirlo, del lateral derecho, pero también del extremo y luego del derecho y también del extremo izquierdo como Vinicius con los balones que le ponía. Y para mí, una de las principales decisiones que yo le confiaría a él sería la de la elección del nuevo cerebro del Real Madrid. Sabéis, os venimos contando desde hace mucho tiempo en The Athletic que el Real Madrid busca, aparte de un central, reforzar el puesto de central, a ver si es uno o que hay alguno más, el puesto también del centro del campo está buscando alguien que suba la calidad o que aporte mucha calidad. Se ha hablado internamente de Kiss Smith, por cierto, recuerdo Kiss Smith, el AZ Almar, y se asoció con Jorge Méndez para ello, ojo, Méndez, Mourinho, a ver qué podría traer eso si finalmente el portugués es el nuevo entrenador del Real Madrid. El AZ pide 60 kilos por Kiss Smith y yo creo que va a ser difícil que baje de ahí la operación. Pero bueno, ha sonado Kiss Smith, sonó Adam Wharton, que yo creo que ha perdido fuerza. En los últimos meses no he escuchado su nombre, pero más o menos el verano pasado sí que lo escuché más. Está esa opción de Enzo del Chelsea, que tiene una situación
difícil porque el Chelsea seguramente querría más de 100 kilos o alrededor de 100 kilos y para el Madrid eso es mucho dinero, no hay tanto dinero, pero también es verdad que el Chelsea no se ha o no se va a clasificar, tiene pinta de que no se va a clasificar para Champions y va a necesitar hacer caja e ingresar. Y qué mejor que un jugador con el que no has llegado a un acuerdo para renovación y aunque tenga contrato todavía por muchos años, no está contento y bueno, has tenido encima un problema en el que el entrenador, de forma más o menos exagerada, pero le dejó fuera de dos partidos, creo que podría ser un crimen perfecto. Y con Cross, a mí me parece que un nombre que puede ser importante es el de Ángelo Stiller. Stiller, del que se habló mucho el año pasado, sabéis que es alemán, Kroos lo conoce perfectamente, de hecho creo que comparten agencia de representación, o sea que la información que tenga de él puede ser la misma y con gente de la industria. Lo hablaba con Kian de Managing Madrid en el Allianz, precisamente en la previa, y coincidíamos un poco en que yo, sabéis que no soy un experto en fútbol internacional, pero sí que hablo con mucha gente, muchos scouts, muchos agentes, muchos directores deportivos, no solo de España, sino de Europa, y es un perfil de que me hablan mucho. Y a mí, por cómo me lo han descrito, creo que Keith Smith podría llenar más el ojo desde el principio, podría ser ese chico, creo que tiene un techo muy alto. Enzo es una pasada, todos lo conocemos, campeón del mundo con Argentina, pero creo que Ángelo Stiller es, por lo que me dicen más que por lo que he visto con regularidad, porque no sigo la liga alemana con regularidad, es ese perfil precisamente que tiene algo que no tiene Keith Smith, que es el de vertebrarte, el de dictar el fútbol, el que te hace pim, pam, y va moviendo al equipo y va consiguiendo darle sentido al juego. Cada eso, creo que el precio era unos 40, 50 millones. No está tan contrastado. Chema Andrés, en una entrevista que hicimos en The Athletic, nos dijo que bromeaban un poco con lo de ir al Madrid por todos los rumores que hubo en el pasado y dice que es un jugadorazo, que el que la haya visto mínimamente ha visto que, bueno, que es su jugador más diferente, el más especial, pues a mí me parece un jugador muy interesante que, pero bueno, que me da igual, que fuera Ángelo Stiller, Enzo, Keith Smith, el que sea, pero yo por todo lo que conoce del fútbol y en concreto de esa zona y en concreto también ha jugado con Suamen y con Camavinga, yo le daría las llaves de esa decisión para Kroos. Y si hace falta terminar de convencerle de alguna forma, pues oye, eso, vas a tener peso y se va a escuchar tu voz y vas a poder decidir cosas importantes. Y en serio, os digo, yo por eso no tendría miedo. Si Kroos no es importante y si Kroos no se siente importante, es que no va a ser. Él no va a estar ahí por figurar. Así que os leo en comentarios, a ver si os gustaría. Creo que aquí va a haber unanimidad. ¿Dónde le veríais mejor? Y nos vemos en el siguiente vídeo y en un ratito a Cornellà, el Prat, al Estadio del Español, a ver con qué me encuentro. Un abrazo a todos.